Estamos viendo el libro de Efesios. Y vamos a leer del versículo 17 al 32. Y vamos a leer esta porción de la Escritura, por favor, y si vienen conmigo, y la pueden poner en las pantallas para aquellos que no tengan Biblia. Dice la Escritura en el capítulo 4 de Efesios, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo, si en verdad le han oído y han sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de tu mente. Y vístete conforme al nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos o enojaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo Jesús. El título de esta porción de la Escritura es revestimiento celestial. Es decir, vamos a recibir hemos recibido de parte de Dios la posibilidad de tener un revestimiento espiritual, es decir, una transformación celestial o una metamorfosis celestial. Y cuando hablo de metamorfosis me acuerdo de la clase de biología, y desde hace muchos años a mí me gustaban, ya dijeron, sí, hace muchos años, quizás cuando estaba desde primaria, desde secundaria, a mí me gustaron las ciencias naturales y me gustaba la biología y me gustaban los animales. Y desde muy pequeño, cada vez que yo tenía oportunidad, atrapaba renacuajos, los ajolotitos, ¿verdad? Eran unas así como pelotitas, como ovaladas y con una colita. Y de verdad es increíble el hecho de cómo se van transformando, cómo van perdiendo su colita, cómo luego les sale una manita, luego les sale otra, les sale una piernita, les sale otra piernita, la colita se va perdiendo y van tomando forma. Y luego eran ranitas o sapitos, y todos ellos me gustaban. Pero esa transformación tuve oportunidad de verla año tras año. Es más, desde que mis hijos son pequeños, desde los más grandes que están casados y que están en otra congregación, pero ahí sirven, hasta la más pequeñita que es Dani, hemos tenido por costumbre año con año ir a un lugar que se llama Arcos del Sitio, y en ese lugar vamos y atrapamos renacuajos y atrapamos ranas, todos los años desde que ellos eran pequeños. Y de verdad es una experiencia maravillosa, porque aparte de convivir con la familia, pues prácticamente a cada uno de mis hijos les ha gustado, pues digamos, esta aventura, este tipo de paseos. Y bueno, esa metamorfosis, ese cambio, esa transformación que tienen estos pequeños animalitos es increíble,
cómo pueden convertirse en unas ranitas verdes, verdes, así como un verde limón, preciosas. Bueno, a mí me gustan. A mucha gente le van a dar horror, pero personalmente a mí me gustan. Y yo creo que el mismo Señor Jesucristo se enamora de nosotros cuando nosotros vamos teniendo esa metamorfosis. Estos versículos que acabamos de leer, todos ellos son para los creyentes. Digo también, como la palabra de Dios es para todos, por supuesto también para los no creyentes. Pero esto en particular es para los creyentes y ahorita lo vamos a revisar. Si nosotros hacemos una introducción, una remembranza de lo que hemos visto a lo largo de Efesios, nos podemos dar cuenta que los primeros 3 capítulos el Señor nos muestra lo que hemos recibido a través de la persona de Jesucristo. O sea, todo lo que Él nos ha dado, es el ser elegidos, el ser aceptados, el ser adoptados, el ser, ¿cómo se llama? Regenerados. No es regenerados, es redimidos, redimidos. Él pagó un precio. Todo esto lo hemos recibido de parte de Cristo y muchas otras cosas más. Los siguientes versículos, el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 de Efesios también, esto nos muestra que el Señor espera que si entendemos lo que Él nos ha dado, si nosotros tenemos entendimiento, Él espera una respuesta de cada uno de nosotros. Y resumiendo la respuesta es que por todo aquello que Él nos ha dado, Él espera que nosotros todos mantengamos la unidad en el Espíritu Santo que Él logró por nosotros. Es decir, que tengamos una iglesia unida, una iglesia concertada, una iglesia donde cada uno de nosotros venimos y desarrollamos nuestra función de acuerdo a los dones, de acuerdo a los talentos, de acuerdo a las habilidades, de acuerdo al compromiso voluntario que cada uno de nosotros vamos teniendo y de acuerdo también al llamado específico que tenemos de parte de Dios. Y en esta concertación, en esta unidad, yo les exhortaba a que le empecemos a practicar. ¿Dónde? En la casa. Que empecemos en la casa. O sea, porque lo primero que tengo que hacer antes de ser luz en la calle y obscuridad en mi casa es buscar que yo me lleve bien con mi esposa y que mi esposa se lleve bien conmigo. De la misma manera, nuestras relaciones con nuestros hijos, los hijos de la misma manera con nuestros padres. De esa forma, mis amados, vendremos a este lugar familias maduras, familias consolidadas, familias restauradas y agradecidas con Dios por todo lo que Él nos ha dado, y por eso mismo adquirimos el compromiso de darle ahora a Dios nuestro tiempo, nuestros talentos, porque Él nos los dio, nuestros dones, porque Él nos los dio. Todo es dado por Dios. Entonces simplemente lo ponemos en beneficio de otros. Y la segunda etapa es ponerlo en práctica con las personas que vienen a la iglesia, pero particularmente con tus hermanos. Por supuesto, con aquellas personas que no conocen a Cristo, bueno, todos en conjunto, bien concertados, les recibimos, les amamos y tenemos el mismo deseo que tenemos de parte de Dios, de que esas personas tengan esa metamorfosis, ¿verdad? Que tuvimos nosotros y que estamos en proceso, no se ha terminado. A algunos les faltan una patita, algunos tienen todavía colita, algunos tienen 2 patitas, 2 manitas, pero no tienen patitas. Entonces estamos en ese proceso. Por eso este revestimiento o esta metamorfosis que vamos a ver ahorita a partir del capítulo 17 de Efesios 4 es para todos nosotros, los creyentes. Y vamos a revisar, y esto es lo que era el viejo hombre. Todos nosotros tuvimos un viejo hombre. En el versículo 17 dice la Escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles, es decir, los no judíos, que andan en la vanidad de su mente. Aquí la palabra de Dios, podemos hacer un paréntesis muy importante: digo y requiero en el Señor. Esto es palabra de Dios. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. ¿Quién te lo requiere, creyente? Te lo requiere Dios. Dios te lo requiere y Dios te lo dice. Entonces, no empecemos a codiar al vecino. No empieces a codiar a tu esposa. Ándale viejo, ándale vieja, pues hoy para ti.
o a los chavos o pensar en alguien, piensa en que el Evangelio es directamente para ti. Tómalo para ti, es personal. Tienes una manita, pero te falta otra. No tienes piecitos, o tienes ya los piecitos y las manitas, pero no tienes deditos. Así es la metamorfosis. Tienes un pedacito de colita que te pisen. Entonces vamos el día de hoy, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, a remover, a hacer y vivir este requerimiento de parte de Dios. Entonces, este requerimiento no es mío, no es de tu servidor de célula, no es del que instruye a los adolescentes, no es de los de Club Semilla, es un requerimiento de parte de Dios mismo. Él lo dice también. Si abres la escritura en 1 de Juan capítulo 2, versículos del 4 al 6, por favor. Fíjate lo que dice la escritura, y está hablando a los creyentes, porque hay muchas personas en esta iglesia y en otras iglesias que dicen esto. El que dice, yo te conozco y no guardas sus mandamientos, o sea, si tú le conoces, por lo mismo, mis amados y mis amadas, vamos a guardar sus mandamientos. No podemos decir que conocemos a Dios si no guardamos sus mandamientos. Va ligado, es inherente, es parte de esa naturaleza nueva que el Señor te está dando, y si no lo estás haciendo, quiere decir que tienes que hacer algo más. No lo va a hacer el Señor. El Señor ya te dio, ya te capacitó. Todos los primeros versículos y capítulos que vimos, ya sabemos lo que Dios nos dio y ya sabemos cómo nos capacitó. Él puso apóstoles, evangelistas, maestros, pastores y profetas, los que declaran la palabra de Dios de acuerdo al Nuevo Testamento. Entonces, ya con eso nosotros estamos capacitados, tienes la palabra, has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, has sido elegido, has sido aceptado, eres hijo de Dios, ya te hizo todo. Entonces aquí viene lo que dice en 1 de Juan capítulo 2 versículos del 4 al 6. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, no puedes tú decir una cosa que no estás haciendo. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor se ha perfeccionado. ¿Por qué? Porque la obediencia, mis amados, es producto del amor, de la gratitud que le tenemos a Dios. No es porque yo me esforcé, jamás. Yo no podría hacerlo por mis propias fuerzas, ni tú lo vas a poder hacer. Es un producto del amor que le tengo a Dios. Le tengo amor a mi esposa, pero si ella se equivoca, por el compromiso que yo tengo con Dios, aunque mi esposa me falte, aunque mi esposa me ofenda o haga algo, pues estoy poniendo un ejemplo, yo tengo el compromiso de seguirla amando, porque mi compromiso sí está con ella, pero primero está con Dios. Y lo mismo con los hijos, y lo mismo los hijos con los padres. Es la única manera que podemos consolidar familias maduras y conformemos estos ladrillos, y cuando lleguen otras personas van a encontrar una construcción sólida, con cimientos totales, fuertes. Esta barda que ven aquí afuera tiene unos cimientos profundos, digo, no quiere decir que no se pueda caer, pero tiene unos cimientos como de 4 metros, y tiene anclas, y tiene varillas, y tiene no sé cuántos, no sé si toneladas o cuántos bultos de cemento, pero tiene muchos bultos de cemento, porque necesitamos una barda sólida. Eso es lo mismo que el Señor necesita, que tú formes esa barda sólida dentro de la iglesia, una iglesia madura. Entonces dice, verdaderamente el amor verdaderamente el amor se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, está muy simple la palabra, pero muy poderosa y muy confrontadora, precisamente para que ahorita tú veas haciendo tu listita de todo aquello que tienes que dejar, de todo aquello que tienes que despojarte. Ahorita vamos a entrar a esa parte.
Lo primero que tenemos que hacer, la primera recomendación es que ya no andemos como el viejo hombre, porque venimos a Cristo y queremos tener a Cristo en nuestro corazón por todos los beneficios y las promesas y el bonito ambiente que se puede formar con los creyentes, pero queremos seguir y andar como andábamos antes. Dice la Escritura que ya no andemos. No andar, mis amados, es no caminar como caminábamos antes. Es no hacer las cosas que hacíamos antes, no pensar como pensábamos antes, no hablar con el lenguaje que hablábamos antes. Ya fuimos sellados con el Espíritu, somos parte hoy en día del cuerpo de Cristo, somos representantes o embajadores del Señor, o sea, la gente espera de ti, pues que te conduzcas como un cristiano. ¿Has recibido dones y capacidades o no? Hemos recibido dones y capacidades y ha puesto el Señor ministros para que puedas recibir la instrucción y ese ministro pueda leer la Escritura como lo estoy haciendo en este momento y tú escuches lo que Dios dice, no lo que yo digo, lo estamos leyendo de la Biblia. Y seas instruido y puedas tener esa metamorfosis, es decir, ese cambio. Porque de otra manera, mis amados, abre la Escritura por favor ahí en Efesios, en el capítulo 2, versículo 12. Y lo que te dice el Señor, dice, en aquel tiempo cuando eras gentil, dice, como los otros gentiles, tú también eras, pero ya ahorita no eres. En aquel tiempo estabas sin Cristo. O sea, el Señor lo entendía perfectamente bien. ¿Por qué? Estaba sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Ahorita ya no, pero en aquel tiempo sí. Y ajenos a los pactos de la promesa. Ahí había pactos de promesa, había muchas promesas que hay en la Escritura y estabas ajenos a todos esos pactos, sin esperanza, no teníamos esperanza de vida eterna y sin Dios en el mundo. Entonces, en ese sentido, Dios puede entender que nosotros en otro tiempo estábamos en tinieblas, por eso la misma Escritura dice que Él nos rescató de las tinieblas y ¿a dónde nos llevó? A su luz admirable. O sea, ya tenemos luz, ya vemos, tenemos la palabra profética más segura, que es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, ya vemos, ya sabemos cómo caminar. La cosa es que a veces no queremos caminar como Él nos dice, lo queremos como Salvador, pero no lo queremos como el Señor de nuestra vida, no queremos ceder los derechos, no queremos hacer pública nuestra confesión por Cristo. No queremos tomar ese acto de obediencia que es el bautismo, donde sepultamos al viejo hombre y resucitamos, o cuando salimos de las aguas nos identificamos con esa resurrección de vida que es en Cristo Jesús y esa nueva naturaleza que el Señor nos da. No queremos hacerlo porque nos compromete. Ahora, quiero aclararles, el bautismo, como muchas cosas, como el venir al discipulado, como el memorizar la Escritura, el estar sentado en la iglesia, no es lo que te otorga la salvación, ni no es lo que en un momento dado te transforma. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí dice también que andan en la vanidad de su mente. Si nosotros no renovamos esa vanidad de nuestra mente, nosotros no vamos a poder ser transformados o tener esa metamorfosis. En el versículo 14 del mismo capítulo 4 de Efesios, la Escritura nos dice que ya no seamos niños o como niños. Sí, el Señor quiere que tengas un corazón de niño para que entres al reino de los cielos, pero no se refiere a ese tipo de instrucción de parte de Dios. Esta instrucción corresponde a que nosotros, por el tiempo que llevamos, por haber tomado el discipulado, porque ya tenemos tiempo congregándonos, porque a lo mejor desde niño fuimos de Cristo, porque hemos memorizado la Escritura, pero no hay ningún cambio, y aún habiendo hecho todo esto, nosotros simple y sencillamente nos negamos a tener un cambio y andamos como niños pudiendo ya ser jóvenes,
jóvenes universitarios, digamos espiritualmente hablando, o pudiendo ser adultos y todavía nos conducimos como si fuésemos niños. Eso viene en el capítulo 14. En el versículo 15 vimos que la exhortación es que sigamos a la verdad en amor. La verdad es Cristo y es su palabra. Síguele en amor, en esa gratitud que tienes o tenemos para con el Señor Jesucristo. Y en el versículo 16 dice que con eso vamos a estar concertados y unidos y vas a poder ayudar a tu hermano para que él sea edificado en amor, como es la voluntad del Señor. O sea, lo vas a poder hacer porque lo estás entendiendo y estás permitiendo que el Señor haga ese cambio. De otra manera, vas a seguir en esa vanidad de tu mente. Y en esa vanidad de tu mente, vas a tener una mente vacía con respecto a las cosas o a los asuntos de Dios. Es una mente vacía, es una mente que no piensa, no es la mente de Cristo que dice la Biblia que podemos tener. Es una mente que simplemente tiene otras cosas y no está considerando esa mente vacía, aunque esté sentada aquí, aunque se esté discipulando, aun cuando haya memorizado los versículos, si no los pones por obra, de nada sirve. Si no eres un hacedor de la palabra, de nada sirve. De nada. O sea, sabes mucho, es letra, pero dice que el amor, cuando esto que sabes lo aplicas en amor, eso sí edifica. El Espíritu Santo le da vida. Esa letra se convierte en una realidad en tu persona. Y esto, mis amados, de esa mente vacía, no se refiere a que tú seas un intelectual. Puede haber intelectuales, pero eso no te sirve de nada para las cosas de Dios. No se refiere a que tú tengas alguna especialidad, qué bueno que la tienes y a lo mejor en eso eres experto, o algún oficio que lo desarrollas perfectamente bien, qué bueno. Pero eso no tiene que ver con las cuestiones espirituales que Dios está demandando. Esto pues digo y requiero, no lo olvides, es algo que Él requiere de ti y de mí también, por supuesto. Esta es una mente vacía en relación al conocimiento de Dios, mis amados. Y en esta mente vacía, pues no tenemos la conciencia de esa esperanza. O sea, cuando nosotros tenemos esa conciencia de esa esperanza que tenemos en Cristo y que Él lo ganó por nosotros, pues ¿para dónde nos hacemos? Nos vamos a esforzar, vamos a procurar y con diligencia vamos a pedirle al Señor que verdaderamente nos transforme y que siga desarrollando esa metamorfosis que en cada uno de nosotros ha iniciado. Vamos a estar completamente desviados de los pactos de Dios y de esa ciudadanía, de saber que tenemos esa nueva ciudadanía. O sea, no la tomamos en cuenta, no le damos el valor que requiere. Estamos con pensamientos improductivos en lo moral y en lo espiritual. O sea, son pensamientos, digo, hay pensamientos seculares muy productivos y qué bueno que los apliques en tu trabajo, en la escuela, no sé, en tus relaciones interpersonales, pero esto se refiere exclusivamente a lo espiritual, al conocimiento de la palabra de Dios, no a otra cosa. Y en ese conocimiento de la palabra de Dios, estos razonamientos y pensamientos son distorsionados, no son bien, no son objetivos, no tienen, no están cuadrados con la Escritura, no están conforme a la Escritura. Y estas personas, aunque son creyentes, constantemente fallan en lo que se refiere a esa vida piadosa, es decir, a vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Esa es la vida piadosa, es la vida que es evidente, es la evidencia de que la palabra de Dios está en ti. No hay otra evidencia. Tu vida es la evidencia, es tu culto racional, dice la Escritura. Esa es la mejor manera de adorar a Dios. Ahora, a lo mejor has fallado, a lo mejor yo he fallado. Podemos acudir a Dios. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero sigue adelante, sigue permitiéndole al Señor que siga haciendo esa metamorfosis. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es por si has fallado. Y a lo mejor dices, y esta predicación no es el propósito de que digas, no, pues yo ya, con lo que dijo el pastor, pues me quedé con una patita, ni modo. Y las manitas, pues no hay manita, ni tengo manita porque está desconchavadita, no.
tienes posibilidades en Cristo Jesús de seguir adelante. Póstrate de rodillas, pídele perdón a Dios, pide que la sangre de Cristo te limpie y que esto sea una realidad en tu vida. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Aquí hay varias cosas importantes. Lo primero es que aunque tú seas de Cristo, si no estás viviendo una vida correcta delante de los ojos de Dios, tu entendimiento está entenebrecido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está en tinieblas. No está la luz de Cristo para alumbrarte. Está, pero tú no la dejas, porque tus acciones, tus pensamientos, tus actitudes entenebrecen todo lo que el Señor quiere hacer en tu vida, y está entenebrecido. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, nos parecemos al hombre, estamos actuando conforme a nuestra naturaleza. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Tú puedes ser una persona convertida al cristianismo, que le entregaste tu vida a Cristo, Él ya te perdonó de tus pecados y recibiste toda esta serie de promesas y tienes todo de parte de Dios para ser capacitado y hacerlo, pero te sigues conduciendo como un hombre natural, como los de antes, como los de la calle que no tienen a Cristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y hay muchos en la iglesia que se conducen de esta manera, no cambian, no son transformados, siguen siendo exactamente los mismos, porque no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Sus pensamientos siguen siendo más fuertes que los pensamientos de Dios. Su voluntad, sus deseos siguen predominando sobre la voluntad de Dios. No hay señorío, no hay sumisión, lo que dijo Israel. No hay sumisión. No someto todos mis derechos que yo tenía, pero me llevaban a destrucción, no los someto a la voluntad de Dios. Y ese es un grave peligro. Y ahorita vamos a ver cómo esto es decadente. Porque para él son locura y no los puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero si tú estás mezclando la carne con el espíritu, pues el Espíritu de Dios lo único que va a hacer es que no vengas a una degradación así total y absoluta porque Él te ama. Pero vas a estar cayendo de manera constante. Esa vida piadosa no la vas a poder alcanzar. Dice la Escritura que de esa manera, aunque conoces, tú permaneces ajeno a la vida de Dios. O sea, permaneces ajeno a la vida de Dios. Alejados de la vida que Dios, donde Dios es considerado, donde su palabra es tu guianza, es tu vida. Su palabra completa. Si no estás dispuesto a vivirla, como yo les dije hace unos domingos, empieza a arrancarle hojitas a tu Biblia. Esto no, Señor, pues mejor se la arrancas y deja lo que a ti te conviene y vas a ser un hombre o una mujer carnal. Cada uno decide, porque el Señor ya lo ha hecho y ahorita lo vamos a ver cómo esto es responsabilidad absoluta de nosotros, porque ya hizo Dios todo para capacitarnos y que nosotros lo podamos hacer. Esta vida alejada de Dios pues tiene planes y actuaciones, deseos y decisiones de acuerdo a lo que piensas y de acuerdo a lo que tú sientes. Pero te recuerdo que el corazón es engañoso y perverso. Jeremías 17:9 o 9:17, no, 17:9. El corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni tú lo conoces. Yo de verdad, mi corazón, cuando lo he escudriñado así después de ser de Cristo y todo, de repente así me llegó a pasar, digo, ay, ¿por qué estoy pensando esto? Pues es una mente reprobada, mi naturaleza es reprobada. Es una mente que no aprueba las cosas de Dios. Así, cuando tú haces tu voluntad es porque no apruebas las cosas de Dios. Lee Romanos 1, ahorita vamos a leer un pedacito de ahí. Y bueno, entonces actúas como piensas y como sientes, pero no actúas de acuerdo a la voluntad de Dios o a lo que está escrito. Te lo brincas y con singular alegría. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Fíjate muy bien lo que dice la Biblia. Esta se refiere a un grupo de mujeres, pero también hay hombres, que dice, siempre están aprendiendo, discipulados
Puede ser el primero o la primera que te conectas en el discipulado, en la reunión de servidores, la que estás ahí o el que está ahí primero en la célula, el que está luego el que llega más temprano, el que nunca falta a la iglesia. Y aquí dice la Escritura, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no llegan al conocimiento de la verdad? Escúchalo bien, porque sigues practicando la mentira. Sigues viviendo conforme a tu engaño. Estás engañado, estás engañada y te aferras a ese engaño y lo conduces hasta donde llegue, porque así piensas que se debe de vivir. ¿Y esto por qué pasa? Por la ignorancia que hay en ellos. O sea, lo ignoras. ¿Y qué dice la Escritura en Oseas 4:6? Mi pueblo, se refiere a los creyentes, es destruido, gracias Memito, por falta de conocimiento. Somos destruidos porque ese conocimiento lo has tenido, pero no lo aplicas. ¿Qué sucede si tú no sabes sumar y restar? Ya tuviste el conocimiento suficiente para sumar y restar, o para las tablas, o para las divisiones, las cosas básicas. Pero ¿qué sucede si lo recibiste pero no cuentas y te dan el cambio mal? Y pagaste con un billete de 500, compraste un gansito y te devolvieron 300 pesos. ¿Te quedas a gusto? No estás aplicando el conocimiento. No estás haciendo las cuentas como debe de ser. Es exactamente lo mismo. Lo has escuchado, ya cursaste lo suficiente, pero no lo pones por obra. No pusiste atención. Estuviste, pero de noche. ¿Cuántas personas pasan de noche toda la escuela? ¿No quieren aprender? Y tenemos nosotros como padres estar sobre ellos y que aprendan y que esto y que lo otro, y animándolos, buscándoles premios, pero que aprendan. En esta ignorancia dice por la dureza de su corazón, o sea, y esto no se refiere a lo académico, esto se refiere a la Biblia, la dureza del corazón. Hay dureza en el corazón. La palabra de Dios no la viven porque su corazón está endurecido por sus pensamientos y sus ideales. Y la Biblia dice que tus pensamientos y mis pensamientos no son sus pensamientos. ¿Eso dice la Biblia o no? Entonces, ¿lo tenemos claro o no lo tenemos claro? Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos tus pensamientos que mis pensamientos y tus caminos que mis caminos. Sal al jardín y ve los cielos y ve hasta dónde llegan. Y los que hemos tenido la oportunidad de subirnos un avión, pues lo más que nos ha tocado ver es las nubes abajo. Pero inclusive cuando estás pasando las nubes y hay turbulencia y todo, el carro, iba a decir, el avión se hace bien gacho. Parece que hay topes así, se mueve para todos lados. Pero cuando pasas esa turbulencia, ves las nubes con claridad. Y es lo más que puedes llegar. Pero aquí, tú en esta tierra, ubícate. ¿Hasta dónde puedes llegar? Eso es con ayuda, es con un aparato. Y si fueras astronauta, ¿quién quiere ser astronauta para ir a la luna? Nadie, ¿verdad? Yo no quiero. Pero a lo mejor a alguien le interesa. Hasta la luna llegarías. Pero de la luna entonces ve las galaxias, ve el sol, ve el sistema planetario, ve el universo. Esa es la grandeza de Dios. ¿Cómo podemos nosotros no considerar lo que aquí está escrito? ¿Cómo podemos? ¿Qué sucede? No queremos ser mansos y humildes de corazón. Esa es la verdad. Eres arrogante, eres vanidoso, la vanidad de tu mente, o vanidosa. Eres orgulloso u orgullosa, a fuerzas, forzosamente, pero no eres lejos. Esto te aleja totalmente, completamente. Esa soberbia, esa arrogancia, ese orgullo, te aleja completamente. ¿De qué te aleja? De la mansedumbre y de la humildad. Lo que Cristo te dijo que aprendieras. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por eso ves que estas personas siempre están, vamos a verlo más adelante, en amargura, en enojo, en ira, en contienda, constantemente, porque los deseos de su corazón no son
no lo satisface nadie. Y entonces no encuentras reposo. Y todo lo que te dice el Señor es para que tengas reposo. ¿Qué dice? Que aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso. ¿Por qué estás todo así enloquecido o enloquecida, así como siempre nervioso, siempre enojado, siempre enojada, siempre peleando, siempre contendiendo? Porque no estás buscando, no eres manso, no eres mansa, no eres humilde. Damas no son humildes, hombres no son humildes de corazón, por eso no hay un descanso. Cuando lo haces, nada más practica esto, te lo suplico. Si tú practicas esto que te estoy diciendo, empezando por tu casa, eso te va a llevar con Dios y eso te va a llevar con tus hijos, te va a llevar con tus padres y te va a traer un beneficio para la iglesia y vas a ver, practica nada más esto y este mensaje será completo para tu vida. Completito, si no le va a faltar nada, eso es lo que te falta. Salmo 51, 17, ¿qué dice la escritura? El corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. De otra manera, si no vienes con estos elementos, mis amados, y lo hemos visto adelante, solamente Dios, cuando vengas con un corazón contrito y humillado, Él es el que va a cambiar tu corazón. ¿No me crees? Vamos a Ezequiel, por favor, 36, 26. Ezequiel 36, 26. Les daré un corazón nuevo, pero solamente cuando vienes con una actitud mansa y humilde delante de Él. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón ¿de qué? De piedra. Y les daré un corazón de carne, un corazón sensible a las cosas celestiales de parte de Dios, donde si estás actuando mal, le paras y el Señor te restaura. Te lo prometo, así, te lo prometo, te doy mi palabra, que Dios no falla en su palabra, valga la redundancia. Porque luego cuando estás predicando, cuando tú predicas algo, Él te prueba de muchas cosas y con cosas bien difíciles. Pero gracias a su gracia puedes decir prueba superada. Me encanta Israel. Estemos orando por su esposita. Ha tenido algunas complicaciones juntamente con su bebé, pero aquí está, en el mejor lugar donde él puede estar, presidiendo, animando, compartiendo, diciendo esto. Aquí está. Y el Señor, sin duda, tiene control y cuidado de su esposa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Hay familias que no entiendo. Yo luego les hablo y les digo, oye, ¿por qué no? Son 5, por decir algo. ¿Por qué no fueron a la congregación? Pero son 5 ya pues, de 17, 18 para arriba, así ya más o menos, ¿no? No estamos hablando que tengan pequeños. No, es que a fulanita o a perenganito le dolía el estómago. Y los demás pues estaban bien, ¿no? Ese fulanito, perenganita que tiene 17, 18 años, pues se puede quedar en casa, no le va a pasar nada. No le va a pasar absolutamente nada. Una vez creo que a Danielita le tocó, no estuvo lista cuando teníamos que venirnos y le dijimos, y mi esposa es la más puntual, y le está dice y no estuvo, y mi esposa y yo nos venimos y la dejamos en casa. Ni modo. Y tenía, no sé, 10, 11 años. No tiene mucho, tiene 12. Pero ni modo. Porque nosotros tenemos, esto es una cuestión que tú apartas. No es de que, no, tú como creyente, ¿verdad? Tú separas un tiempo para Dios. Y si no te toca participar, tú tienes separado ese tiempo para Dios y verás en qué participas. Es como un equipo de fútbol. Son 11. Entonces, ay no, pues es que en el partido ¿contra quién será bueno? Contra Estados Unidos que perdimos. No me pusieron de portero, pues ya la siguiente concentración no voy. No, todos están ahí. Todos están ahí, están en la banca. Y el que está en la banca quizás sepa que ni siquiera va a jugar, pero ahí está para lo que se ofrezca. Así tenemos que hacer nosotros, dispuestos, disponibles para las cosas celestiales de Dios. Versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, es decir, toda la vergüenza, se volvieron cínicos,
o cínicas, se entregaron a la lascivia, es decir, a vicios e inmoralidad, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Dice la Escritura que cuando tú estás practicando el pecado y no estás haciendo caso omiso de la palabra de Dios y de lo que estás oyendo, tus oídos y tu corazón se acartonan, se vuelven, te acostumbras. Te acostumbras a decir lo que tienes que hacer y a no hacerlo. Es una costumbre, es un vicio. Se vicia, tu corazón se vicia, tu mente se vicia. Se acostumbra a oír y tu corazón se acostumbra a recibir, pero pues a no hacer. Entonces se acartonan tus oídos y tu corazón. Entonces empiezas sin darte cuenta a perder la sensibilidad. Volviendo a las ranitas, tú pones una ranita en el agua, en un sartén, y deja que esa agua se empiece a entibiar y a calentar y a calentar. La ranita no se da cuenta y se muere. Así te va a pasar como creyente. Si tú estás oyendo la palabra de Dios y no la vas a vivir, de verdad, te vas a morir. Y va a llegar el día, escúchame bien, cuando el Señor venga y tú le digas, Señor, Señor, en tu nombre esto y en tu nombre esto otro. Y el Señor te va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca les conocí. Esto es serio, mis amados. Cristo viene pronto. Estamos viviendo circunstancias muy complejas, difíciles, adversas. Cristo viene pronto. No pierdas esa sensibilidad. En Romanos 2 Él dice que te ha dado una conciencia. Todos los secuestradores y todos los asesinos en serie, quizás la primera y la segunda vez, no les a lo mejor como que dijeron, híjole, ya maté a alguien, o ya secuestré a alguien, o ya le corté la oreja a alguien, o ya hice algo a alguien. Lo volvieron a hacer, ya fue menos, la tercera vez menos. Llega un momento que las personas pierden toda sensibilidad. Pero quiero decirte algo, el hecho de que tú seas creyente no quiere decir que no pase contigo. Hay creyentes sobresalientes que descuidaron esta parte porque son humanos igual que yo, igual que tú, y tuvieron una caída abrupta. Se deshizo su hogar, se divorciaron, cometieron un adulterio, estafaron a la iglesia. O sea, no, cosas así que escuchas y dices, wow, Señor. Y lo único, yo no digo, ay, estos cuates que no, sin juzgar, Señor, cuida mi corazón, Señor, porque tú me has mantenido sano, porque me has permitido entender esto y buscar hacerlo con todo mi corazón, de verdad, con todo mi corazón, con mis fallas correspondientes como ser humano, pero con todo mi corazón, con diligencia, con integridad, y Dios lo sabe. No soy perfecto, pero lucho para cada día seguir viviendo esa metamorfosis, ese cambio. Si no, ¿para qué me paro aquí al frente? De verdad, o sea, ¿para qué me paro aquí al frente? O sea, soy una persona pensante, soy universitario, tengo 2 especialidades y pues sí creo que he pensado lo suficiente en lo secular como para no tener ese mismo pensamiento así o esa misma capacidad para decir esto es una barbaridad, ¿para qué vengo a perder el tiempo de hablar puras tonterías o estar escuchando puras tonterías? Perdón, no son tonterías. No las voy a hacer. ¿Para qué pierdo el tiempo? Mejor comamos y bebamos. Al fin que mañana moriremos. Y para la fiesta fui tremendo. Tremendo. Ayer que me puse la segunda dosis, para que la gente perdiera, yo le tengo un pánico a las inyecciones, las puedo poner todos los días porque estoy en el área de la salud. Somos doctores, mi esposo y yo. Pero para que la gente no se pusiera nerviosa, ahí te ponían a bailar. Te ponían a bailar y te ponían a hacer ejercicios. ¿Y qué creen? Que mi esposita se paró a bailar y dijo, ay, esto sí tiene ritmo. Ni se lo conocía. Pero así, mis amados, no perdamos la sensibilidad. No perdamos esa sensibilidad. Por el amor de Dios, no perdamos esa sensibilidad. Porque
Esa sensibilidad es producto de la naturaleza humana y todo ser humano tiene cierta sensibilidad de las cosas de Dios, Romanos 12. Si tú la pierdes, te vas a entregar a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Ningún ser humano está exento. Porque sin sensibilidad empiezas con esas pasiones desordenadas, esas lascivias, esa sensualidad mal usada y equivocada, por supuesto, sin control. Y no me refiero nada más a lo sexual, que por supuesto, en lo sexual, pero no nada más en lo sexual. En otras cosas tú puedes tener esa sensualidad hacia otras cosas, y te las pongo bien sencillo. Romanos 1, sí, vamos a verlo rapidísimo, Romanos 1. Del versículo 28 al 32 vamos a leer. Y como ellos no aprobaron, o sea, se refiere a gente que hace cosas muy terribles y nunca fue de Cristo, pero también cuando tú como creyente no apruebas, no creas que vas a aprobar, también Dios te va a reprobar. Y tienes más responsabilidad porque además ya oíste. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, estás persistiendo en no aprobar a Dios, bueno, Dios te entrega, te suelta nada más. Es lo único que tiene que hacer, que no te lleve de la mano, que te suelte y te entrega una mente reprobada, porque es tu mente que está reprobada. No es que Él te haya reprobado, tú reprobaste solito o solita, tú solito reprobaste. Te suelta nada más a la condición de tu mente para hacer cosas que no convienen. Es lo que estabas haciendo. Te di mi palabra, te di mi consejo, te puse en una iglesia, le entregaste tu vida, tuviste oportunidad de servir, pero ¿quieres persistir con una mente reprobada? Órale pues, ahí está la mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Ya una mente reprobada puede actuar con injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. O sea, implacables y sin misericordia me llaman la atención porque no se lleva a cabo mi voluntad, cueste lo que cueste. Lo que yo pensé y lo que yo planeé va a ser exactamente como yo lo tengo planeado, independientemente de lo que Dios diga. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, sí lo habían entendido, ¿verdad? Aquí dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ya lo habían entendido, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque la paga del pecado es muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Esas personas, si tienen adeptos, personas que piensen como ellos, personas que les ayuden a lograr esto que planearon, están de su lado. Y el que no, es como Dios, ¿no? El que no es conmigo es contra mí. Así se ponen, implacables, no hay quien los mueva. Y lamentablemente van a reprobar. Segundo punto, ya vimos, esto es el hombre viejo. El segundo punto es el revestimiento, la metamorfosis o la transformación. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo. O sea, tú ya te lo recuerdas. ¿Tú no has aprendido así de Cristo? Sí. ¿Verdad que no? Por eso empieza un revestimiento. O sea, no has aprendido así de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora perteneces a la familia de Dios. Eres su hijo y eres su hija. No has aprendido a ser de Cristo. Se refiere exclusivamente a ti como creyente. Te lo está diciendo claramente hoy. Efesios 1:5. En amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A Dios le plació adoptarte como hija o como hijo de Dios. Él ya lo hizo.
¿Cómo podemos corresponderle como hijos? Por el amor de Dios, esto tiene todo el sentido común por donde quieras buscarle. ¿Lo vas a traicionar o lo vas a honrar? Él ya te dio todo para que tú lo puedas honrar, pero tú decides. No has aprendido así de Cristo, o sea, no está poniendo de moda, no está diciendo Pablo, vean cómo soy yo, o el tal profeta, o tal apóstol, o no. Cristo, no has aprendido, Cristo es tu modelo, Cristo es mi modelo. Para que no haya malos entendidos, Él es el modelo. No has aprendido así de Cristo, no del pastor, o del profeta, o del evangelista, o del maestro, nada, de Cristo mismo. Versículo 21. Esto subráyelo. Si en verdad, o sea, si la neta, si de veras, y no le dices así a tus hijos, a ver si de veras así tú y le sueltas el rollo, ¿no? Si en verdad le has oído y has sido por él enseñado, o sea, si esto es verdad, si verdaderamente tú has oído y has sido por él enseñados conforme a la verdad que está, ¿dónde? ¿En quién? En Jesús. Él es la verdad y Él predica la verdad. O sea, ya podemos ver aquí tres cosas que no hemos, si has aprendido, oído y has sido enseñado. O sea, tres cosas que describen la conducta de los que hemos nacido de nuevo. Seguimos aprendiendo, seguimos oyendo y seguimos siendo enseñados toda la vida. Esa es una persona del nuevo nacimiento. ¿Qué oíste de Cristo? Oíste su palabra, oíste sus enseñanzas, pero no basta oír sus enseñanzas y su palabra, sino es necesario que nuestro corazón, mis amados, anide esa palabra. ¿Para qué? Para que dé fruto. Ahí puedes ver en Mateo 7, del 16 al 21, que por el fruto lo conoceréis. No dice otra cosa, es la evidencia. No hay otra evidencia. Por el fruto tú vas a conocer a la gente. El fruto, ¿cuál es su fruto? Frutos de justicia, frutos de verdad, frutos de servicio, frutos de amor, frutos de misericordia, frutos de perdón, frutos de haberse quitado un montón de cosas en su vida pasada. Es un fruto porque tiene ese contacto directo con el Señor como lo tenemos todos nosotros. Y algo que le escuché alguna vez al pastor Heriberto: gracia que no transforma tu vida. La gracia es el favor inmerecido de Dios para tu vida y para la mía. Gracia que no transforma tu vida, escúchame bien, gracia que no fue recibida. Sí llegó a ti, pero no la recibiste. La gracia, ¿qué es? Es un regalo, ¿verdad? No lo recibes, no lo recibes. ¿Lo vas a recibir o vas a seguir conforme a los deseos de tu mente? ¿Qué vamos a hacer? O sea, esto tiene que tener una respuesta. Hoy, no mañana. No puedes estar oyendo este mensaje y seguir igual. Esto es como la parábola del sembrador, mis amados. Parte cayó en el camino, parte en pedregales, parte en espinos, pero más el sembrado en buena tierra es aquel que oye y entiende. Oíste y entendiste. ¿Y qué pasa? Y da fruto. ¿Cómo da fruto? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Así es el resultado, es la evidencia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios, fíjate muy bien, ha venido y nos ha dado entendimiento al conocer al que es verdadero. O sea, el Hijo de Dios te ha dado entendimiento de conocer al que es verdadero, te ha dado ese entendimiento. ¿Sabes quién es el verdadero? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él hizo todo por ti. Versículo 22 del capítulo 4 de Efesios. Con todo esto que hemos dicho, el Señor te dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate. Aquí te va a empezar a enseñar algo, acciones
¿Qué acciones tenemos que tomar como creyentes? La primera es despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme o a la manera de esos deseos engañosos, deseos personales, deseos de la vanidad de nuestra mente, deseos nuestros nada más, pero no de Dios. Son tus deseos, pero no son los deseos de Dios. Despójate, despojaos. Es la primera forma, es el primer formato que el Señor establece en tu vida para que tú lo hagas. Lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de ese viejo hombre, de esa vida sin Cristo, de esa vida que no tomó en cuenta a Dios, que no tomó en cuenta la palabra, a pesar de que lo oyó. Siempre estaban aprendiendo, pero nunca conocieron la verdad. Lo que acabamos de leer de Timoteo. Quiero decirte algo, mi amado y mi amada. Jesucristo no es algo que tú agregas a tu vida. Así le hacen muchas personas, lo agregan a su vida. Nada más así, bueno, pues le agrego a Cristo, sigo con mi vida y a Cristo pues está bien, vengo a la célula, vengo a la iglesia, pero ahí bajita la mano pues me sigo echando mis copitas, sigo de ojo alegre, sigo coqueteando con la secretaria en mi oficina, sigo haciendo muchas cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios, porque a mi esposa no le falta nada, porque ella es la catedral y las otras son las capellitas y así. Los argumentos, una no es ninguna, dos, quién sabe qué, ya ni me la sé, pero sí me la sabía. Pero ese es del viejo hombre, por eso se me olvidó. Colosenses 3, del 5 al 10. Hacer pues morir lo terrenal en ustedes, fornicación. ¿Qué tienes que hacer? Morir. ¿Quién lo va a hacer morir? Tú y yo. Hacer morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales de Dios la ira de Dios, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ya ahorita crees de Cristo, ya no puedes estar con un pie aquí y un pie allá. Pero ahora dejen también ustedes estas cosas, ya cosas más comunes: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndonos, ¿qué dice? Despojado. Esta es la palabra, despojado del viejo hombre con sus hechos, con lo que tú hacías, y revestido del nuevo, el cual conforme, formado a la imagen del que lo crió, se va renovando la metamorfosis hasta el conocimiento pleno. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos, mis amados. Esto es lo que nos corresponde. Versículo, que está viciado, esto es bien importante, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué significa que esté viciado? Es el hábito de hacer algo malo y perjudicial que se considera reprobable a los ojos de Dios y que además te perjudica. O sea, no solamente es reprobado a los ojos de Dios, te estás perjudicando tú mismo. Y la gente, cuando persiste en perjudicarse, por eso se le entrega una mente reprobada. Y nosotros no somos nadie para decir, ay, es que pues ya fulano de tal tiene una mente reprobada y yo por eso ya ni me junto. No, tú ora por esa persona y da testimonio de lo que tú eres. Tu compromiso no es con esa persona, tu compromiso es con Cristo, de amar y perdonar como Él lo hizo contigo, y de que esa persona alcance la plenitud de Cristo, que por su gracia tú has alcanzado. Versículo 23. Otra cosa que tenemos que hacer: y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Renovaos, tenemos que renovarnos. Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, sino transfórmate o renuévate conforme a, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo. ¿De qué? De vuestro entendimiento. O sea, lo que tú estás entendiendo está equivocado. Renuévalo conforme a la palabra de Dios. Debemos entender que si nosotros tenemos un cambio y no renovamos nuestra mente, tus vestimentas se van a volver a ensuciar. Se van a volver a ensuciar.
Si no nos quitamos, no nos despojamos primero de esa ropa sucia, como un mendigo que se despoja de esos trapos, de esos harapos sucios y rotos, y nos ponemos los nuevos, nuestra ropa nueva puesta por Dios se va a volver a ensuciar. 1 Corintios 10:5 dice la Biblia, derribando argumentos o razonamientos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a su obediencia, ¿verdad? Versículo 24. Aquí viene la tercera acción que tenemos que tomar. La primera es despojarnos, la segunda es renovarnos y la tercera es vestirnos. Vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo ya me despojé y ahora yo puedo renovarme y luego puedo vestirme. Y así seré una nueva criatura. Entonces, estas tres aplicaciones, llévatelas de tarea, despójate, renuévate y vístete. Dios no lo va a hacer por ti, Él ya hizo todo lo necesario, ya te proveyó su palabra, ya te proveyó una nueva vestidura. Nosotros somos los que tenemos que hacer ese plan de despojo, ese plan de renovación y ese plan de revestimiento. Y te lo voy a leer y abre Apocalipsis, por favor, 19:8. Te lo voy a leer para confirmar que tú lo tienes que hacer. Y a ella, se refiere a la iglesia, Apocalipsis 19:8. Y a ella, se refiere a la iglesia, como les decía, se le ha concedido que se vista de lino fino. O sea, la iglesia es la que se tiene que vestir. Aquí estamos clarísimo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Lino fino y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es el lino fino? Las acciones justas. ¿Quién se tiene que vestir así de esas acciones justas? Tú y yo. Él ya te ha provisto, aquí está clarísimo. Es el último libro de la Biblia. Está clarísimo, ya vamos a terminar. El nuevo hombre, vamos a poner algunos ejemplos rapidísimos. Y este ejercicio va a ser maravilloso, vas a ver cómo va a ser maravilloso. El despojar, el renovarnos y el vestirnos. Por lo cual, versículo 25, por lo cual desechando la mentira, o sea, ya te dice, ya aquí viene cómo vas a agradar a Dios con ese nuevo hombre, andando en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Cómo lo vas a hacer? Por lo cual, desechando, aquí vas a desechar la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí el despojarse del viejo hombre, ¿de qué te tienes que despojar? ¿Qué dice la Biblia? De la mentira. Eso es lo que debemos de desechar. ¿Qué es lo que de qué manera tenemos que renovar nuestra mente de acuerdo a este versículo? Entendiendo que somos parte del mismo cuerpo. Somos parte de ese mismo cuerpo. Y la mentira es como si nos mintiésemos a nosotros mismos. Es como si tú eres parte de ese cuerpo, yo no voy a ver a nadie que así se pique con esta pluma su ojo hasta que le salga sangre. Pues es tu ojo, puedes picar el de otro, pero no te vas a picar el tuyo hasta que te salga sangre. O sea, es así, si tú mientes te estás engañando a ti mismo. No puedes mentir con tu prójimo, con tus hermanos, no puedes mentir en tu casa. No mientas, no mientas, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso dice la Biblia. Y cuando mentimos, ¿de qué maneras? Bueno, promesas falsas, falsedades, la exageración, es una mentira la exageración. La presunción, cuando estás mintiendo, estás mintiendo. La presunción es una forma de mentir. Decir algo verdadero añadiendo cosas a eso verdadero para alcanzar tu conveniencia. Las trampas, la traición de algo confidencial, excusas y pretextos para hacer las cosas para el Señor. Todo eso es lo que realmente, de lo que te tienes que despojar. La renovación es que entiendas que eres de la familia, eres de un mismo cuerpo, estás atentando contra ti mismo. ¿Y cómo te vas a vestir del nuevo hombre según este versículo? Hablando verdad. Ahí anoten, por favor, está padrísimo, pero no hay tiempo. Lean este versículo, Zacarías 8, versículo 16. Sí, Zacarías 8, versículo 16. Vamos al versículo 26.
Airaos, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo. ¿De qué te tienes que despojar del viejo hombre? Del enojo. El enojo regularmente trae amargura, trae golpes, trae gritos, trae vergüenza, alzas la voz. O sea, ¿no te pareció algo y alzas la voz, respondes de mal modo y no lo haces de manera amable? Eso es el enojo. Estás alzando la voz y no te enojes. Pues no, no estoy enojado. Pero entonces, ¿por qué gritas? No, es que... ¿Por qué gritas? Tranquilo, Dalai. ¿Se acuerdan de ese anuncio? ¿Cuál es la renovación de nuestra mente? La renovación es que yo sé que si me enojo, le estoy dando lugar al diablo. Si yo o sea, airaos, está bien, un ratito, pero no peques. Porque debo entender que si yo sigo con esto, le doy lugar al diablo. ¿Y de qué me debo de vestir? De que mi enojo, lee la escritura, no dure más de un día. Es decir, no te vayas a la cama enojado, para que te levantes contento. Si tú te llevas el enojo a la cama, te vas a amargar y le vas a dar lugar al diablo y vas a empezar. Así que, hermanos, no hay razón para que ningún matrimonio en esta congregación no pueda reconciliarse, número uno. Y no hay razón para que tú te puedas reconciliar con cualquier persona que está en este lugar, porque todos somos de Cristo. No hay razón. Y si le das lugar, el diablo va a hacer de las suyas. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria educación. No, perdón, me resalté. El que hurtaba, no hurte más. Más bien, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. ¿De qué me tengo que despojar? Del robo. ¿Cómo puedo renovar mi mente? Trabajando honestamente. O sea, lo que me dice el Señor, no, ya no robes. ¿Cómo hago, cómo llevo eso a la práctica? Entendí que tengo que trabajar honestamente, ya no voy a robar, voy a trabajar honestamente. ¿Cómo me visto? ¿De qué me tengo que vestir? Del fruto de mi trabajo. Y de ese fruto de mi trabajo puedo compartir con aquellos que tienen necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí busca por favor en Santiago 3 del 6 al 8, donde dice que la lengua es como un fuego que está en medio de tus miembros y que está llena de veneno mortal. Te lo parafraseé rápidamente. Pero de la misma forma, mis amados, la lengua la usamos pues a veces muy mal, o sea, no da gracia a los oyentes. Todo lo que hablemos tiene que ser agradable, tiene que favorecer a tu oyente. Por eso las maldiciones, el enojo, la ira, la contienda, las disensiones, las discusiones, las quejas, las murmuraciones, todo esto no es gracia a los oyentes. La renovación de tu mente, ¿cómo es? Debes de saber cómo vas a renovar tu mente, que lo que tú digas tiene que ser de gracia a los oyentes. ¿Cómo te vas a vestir del nuevo hombre? Habla lo que sea bueno para la sana y justa edificación. Todo lo que tú hables con tu prójimo, que sea para edificación. Edifica. 2 versículos más y terminamos. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Él te ha sellado, mi amado, como parte de su propiedad y vive en ti. El Espíritu Santo vive en ti. El viejo hombre, cuando se habilita, entristece al Espíritu Santo de Dios. Y bueno, nosotros tenemos la capacidad justamente por el Espíritu Santo de Dios de andar de acuerdo al hombre nuevo, no al viejo hombre. Ya fuiste capacitado. Entonces, bueno, no contristes. Todo esto que vimos anteriormente contrista, pone triste. ¿Quieres poner triste a Dios? No. 2 versículos más. Quítense de ustedes toda amargura,
Quítate de ti toda amargura, o sea, te enojaste con tu hermano, pues quítate esa amargura, pues conténtate y vas a ver que toda la amargura se te va. Eso es lo que pasa cuando se restablecen las relaciones. Toda relación en este lugar tiene que ser restablecida, y esto no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Qué te tienes que quitar con la amargura? Enojo, porque la amargura trae enojo, trae ira, trae gritería, trae maledicencia, que son insultos y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros. Antes de esto, mucho antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos. Entiende a la demás gente, entiende con la persona que te enojaste o que te ofendió, perdonándonos unos a otros como Dios también te perdonó en Cristo. ¿Cómo te despojas del viejo hombre? ¿De qué te tienes que despojar? A ver si es el último ejercicio. Con ese terminamos. Ahí está en el versículo. No. Amargura, enojo, ira, gritería, misericordia y toda malicia. ¿Quién dijo eso? Perfecto, palomita. Muy bien. De eso nos tenemos que despojar, de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué es cómo vas a renovar tu mente? Dios, no, aquí está en el versículo, que Dios Dios te perdonó en Cristo, ¿no? Así mismo hazlo tú con los demás. Eso es lo que tú debes, si estás renovado, tú vas a entender que las personas que te ofenden tú las tienes que perdonar y vas a ser misericordioso con esa persona. Esa es la manera de hacerlo. ¿Y cómo te vas a vestir de nuevo hombre? Con el perdón. ¿Qué más hay? Siendo benigno y siendo misericordioso. Esa es la vestimenta que tienes que tener, benigno y misericordioso. Bueno, este ejercicio creo que está genial, y así podemos ejercitarnos en muchas cosas de la Biblia. Vamos a orar, y perdonen que me alargué.